Bueno, no sé eh, después de la resurrección, caminamos hacia Pentecostés, ¿cierto? ¿Qué es Pentecostés? Una fiesta judía donde todos llegan para recibir, para entregar parte de su cosecha y agradecer la providencia de Dios, y en ese momento acontece algo extraordinario, la venida del Espíritu Santo. Pentecostés es la etapa, el tiempo, la era de- del Espíritu, del Espíritu. Y una señal es que pone a los viejos a llorar el Espíritu. No. Y a los jóvenes a sacarlos de la tristeza. Vale. Eh, entonces, bueno, se me olvidó que había sido el día del trabajo y podría haber hablado del trabajo, pero me acordé aquí, no me datearon. Pero, pero hablar de la era del Espíritu es hablar del Dios invisible que sigue creando, sigue trabajando. Y qué bueno que sea invisible, porque si se visibilizaría en una persona, ya lo hizo plenamente, absolutamente, totalmente en Jesucristo. Pero si siguiera, si no fuese invisible y se visibilizara, imagínense en un pastor, ¿qué haría la embarrada? Estaría pidiendo más del diezmo todos los demás. No, ¿qué haría la embarrada? ¿No? O sea, si visibilizara en tal grupo, también. Qué bueno que sea, o lo podemos definir este tiempo que inaugura el Cristo resucitado, como la era del Dios trabajador invisible, activo, creador, sigue creando, sigue recreando, sigue llenándonos de flores donde hay desierto, siguen jugando las lágrimas donde hay muchas por causa del dolor, no la alegría como hoy. Sigue. ¿No lo ven? No, no lo pueden ver visiblemente como personalizado, pero sí, sí lo podemos ver, sí lo podemos ver. La condición es seguir el consejo paulino. Y de alguna manera la iglesia históricamente ha visto hacia Pentecostés el camino de reforzar un ruego permanente, que nunca deja de ser. Antes yo creía que era muy doctrinal, muy apegado a la sistemática, que el Pentecostés era uno solo, ya había venido. ¿Ah? Entonces me reía de mis hermanos pentecostales, ay, que ya fue el Pentecostés. En un sentido fue y en un sentido sigue siendo. Sigue siendo. Todo en Europa se creó un movimiento, TIC se llama, no sé, no me acuerdo qué significa. Movimiento de oración por Europa para que vuelva el Espíritu Santo a Europa. Y, y ha sido un movimiento impactante, ha movido iglesias de todas las iglesias, se ha transformado en un movimiento ecuménico y de ahí han salido bellas canciones, bellas meditaciones, bellas liturgias, para que desde, no solo ahí, sino que en todas partes, en toda iglesia, el ruego, venga tu espíritu, sea permanente. Porque ¿desde dónde parte ese ruego? Venga tu espíritu. Desde el consejo paulino, ¿cuál es ese consejo de Pablo? El cual vamos a estar centrados hoy en día para caminar hacia Pentecostés. Un imperativo. Vivan según el espíritu. Y no según la carne. El tema es como escuché, llegué tarde, pero escuché muy bien hoy día, que a veces las interpretaciones nos pueden llevar a cualquier parte. ¿Ya? Bueno, interpretar mal esta frase de Pablo nos ha llevado a cualquier parte. Porque nos ha centrado en un error muy grave, que es un error que se llama
Un error dualista. Bueno, voy a explicar, porque me han dicho que soy medio hermético para predicar. ¿Sí? Voy a explicar. Dualista, que como si en nosotros coexistieran dos fuerzas o dos realidades. Una el cuerpo y otra el espíritu. Entonces hemos interpretado vivir según el espíritu y no según la carne como una tensión así. Para acá me tira el espíritu, para acá me tira la carne. ¿Ah? Déjame carne. ¿Ah? Y asociamos carne con músculos, con vértebras, con el torrente sanguíneo y todas las pulsaciones de los impulsos malos, entre ellas, el sexo. ¡Qué horror! Y las pasiones. Y el espíritu es, pensamos nosotros, creemos que eso dice el apóstol y que ese es el consejo, es algo que tenemos santo, puro, dentro de este cuerpo y que lucha contra el cuerpo como dos titanes para derrotar esas pasiones perversas, negarlas rotundamente y ojalá no comer porque la comida también nos genera y menos beber y cuánta cosa más. Porque este espíritu tiene que liberarse y volar hacia la vida en el espíritu. Y al volar olvidarse de este mundo y de este cuerpo, de esta carne. Yo me acuerdo una vez que conocí a un chico que se estaba librando, zigzagueando entre la droga y dejarla y no dejarla. Y me acuerdo, y era cabro, me acuerdo, estaba en la primera de Santiago. Y me acuerdo, dijo algo que me quedó grabado, dijo, no puede ser, esto no puede ser entendido así. Dijo, esta carnecita, dijo, así, esta carnecita me tiene atrapado en la droga. Pero el espíritu va a vencer. ¿Amén? No, ¿cómo amén? Pablo no está hablando de ese dualismo, donde nosotros tenemos que vivir en una tensión neurótica, así, histérica, terrible. Líbrenos, Dios, de esa tensión enfermante. Yo recuerdo una vez estábamos en una parte, no sé si estabas tú en Dominicana, creo que sí, pues tú andabas conmigo, andábamos allá, en un congreso ahí de la fraternidad. Entonces salió un mexicano y ya tomemos un vinito, perdón, no se me ofende, tomamos un vinito rico que llevamos y sirvió la copa y dijo, brindo por el reino de Dios y nuestro Señor Jesús. Y nosotros nos quedamos mirando y dijimos, está loco. No, no estaba loco. Había dejado el dualismo absurdo de pensar que vivir bajo la carne es vivir atrapados en este cuerpo y sus pasiones y sus deseos perversos. Y vivir en el espíritu es olvidarse de este cuerpo y sus tentáculos horribles y todo lo que significa su deterioro y su camino hacia la perdición y vivir como etéreos, como desconectados, así como en las nubes. Y por eso que cuando hablamos de cielo miramos para el cielo, miramos para el cielo. Espíritu, cielo, y miramos para arriba. No, no es nazi. No. Por carne y por espíritu se está refiriendo a dos maneras radicalmente opuestas de vivir, con toda mi integralidad, con todo lo que soy, llámeme espíritu, alma, todo lo que quiera ponerle, dígalo como quiera, no vamos a entrar a discutir eso. Pero yo íntegro, vivir en la carne es vivir de espaldas a Dios. ¿Qué fue eso? Sonaba. ¿Qué es?
Vivir en la carne no es que yo soy preso, mi espíritu está preso en la cárcel. Olvídense de eso. Nada que ver. Es una forma de vida, un estilo de vida, una forma integral de todo mi ser, de toda mi realidad. ¿Ah? Alma, cuerpo y espíritu, como quieran llamarlo, viviendo a espaldas de la cruz, a espaldas de Dios, en oposición radical a todo lo que Dios propone, quiere, anhela y desea para tu vida y para este universo entero. Vivir a espaldas de Dios. Y vivir, por lo tanto, en el Espíritu es vivir en esta nueva etapa, este nuevo siglo o eón, así como dice Pablo. Era debería ser. ¿Ah? Que inauguró ¿quién? Jesucristo con su resurrección. Que es la era del Espíritu. ¿Qué es la era del Espíritu? Vivir, tener la posibilidad de una vez por todas de vivir de cara a Dios. De cara a Dios. Todo, incluso mi carne, por decirlo así. ¿Ah? Porque la carne no tiene esa connotación negativa de por sí, pecaminosa de por sí que le asignamos. Tiene la connotación de que somos frágiles, sí, y eso es normal, es un reconocimiento, no es un juicio, somos frágiles. Pues bien, con toda esa fragilidad, vuelta para vivir de cara a Dios. Pero aquí se enreda un poco, pero vamos a ser claros. ¿Ya, Olguita? Y es que, de cara a Dios, pero vivimos en la era del Espíritu y me está diciendo que la era del Espíritu es vivir de cara a Dios y el Espíritu es el Dios invisible trabajando en el mundo. Bueno, ¿cómo lo voy a ver entonces? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a distinguir? ¿Cómo lo voy a reconocer? Pues miren, cuando Dios decide encarnarse y se hace carne, ya con eso le estoy diciendo que la carne no tiene una connotación así negativa, se hace carne, Dios se hace carne, Dios se hace cuerpo. ¿Ah? Nos está diciendo, le está haciendo un guiño, un buen guiño, ¿ah? Un buen guiño a la humanidad. Vamos, que las cosas pueden cambiar. Vamos, que no está todo definido en el negro escenario del cataclismo climático y universal para donde caminamos. Vamos, las cosas pueden revertirse. Eso nos está diciendo una de las tantas cosas que nos está diciendo con su encarnación. Sino para qué se encarna. ¿Para qué se hace humano entre los humanos? ¿Para qué nos hace ver que en lo humano se habitó plenamente Dios? Y aquí viene la nota extraordinaria, maravillosa, milagrosa, misteriosa, para llorarla entera de alegría y hablar en lengua, todo lo que quieran. Que cuando habla de la era del Espíritu, habla de la era del Espíritu con mayúsculas. Es decir, así como en plenitud Dios se hizo carne, así también ese Dios invisible, activo, creativo, que sigue creando entre nosotros, que es el Cristo resucitado, nos habita a nosotros. Habita en el mundo. Está presente en el mundo. Y se puede ver. Se puede ver. ¿Cómo? El Espíritu de Dios dice que era el Dios trabajador, el Dios invisible, el Dios
que estaba ahí en el momento de la creación, sacándonos del caos, de la oscuridad para llevarnos a la luz. Pues, y hay ahí una pista. En todo lugar, tanto personal, el caos propio, en que nos metemos porque somos porfiados, o el caos colectivo, o el caos de las relaciones, el odio y el amor, la indiferencia y la neutralidad, esa cosa zigzagueante entre las relaciones. Te quiero pero no te quiero, hoy día te quiero pero mañana ojalá te muriera. Esa cosa zigzagueante con las señales equívocas de la debilidad humana. El caos relacional, el caos colectivo, el caos ambiental, el caos climático, el caos. Así como en la creación originaria, de ahí del caos fuimos llevados al maravilloso orden de la creación, se le dio un sentido y vimos la luz y fueron creadas las cosas, pues así, allí donde hay ese caos. Y empiezan a haber señales de verdor, señales de luz, señales de un poco más de orden en lo caótico de mi vida, señales de reconciliación, señales de reencuentro. Ahí están viendo al Dios invisible, trabajador, que sigue creando vida entre nosotros. Vivir en el Espíritu es un imperativo, es una orden, es un mandato. Pero no es el mandato de seguir una regla, porque el Espíritu no es una regla. Por aquí va el Espíritu, síguelo, mira, da un paso. No. Es un mandato en función de abrir los ojos y dejarse llevar, dejarse influir, dejarse conducir por ese soplo invisible de Dios que apunta hacia sacarnos del caos para llevarnos a la conciliación. El Espíritu de Dios es creatividad pura. ¿Dónde está puesta tu creatividad? ¿Por qué seremos tan creativos para construir cosas que nos destruyen? Pero si somos mandados a hacer. Somos mandados a hacer. Tanto así que de la guerra es que salió el internet. De la guerra salió el correo electrónico. De la guerra toda la tecnología que estamos usando el día de hoy, increíble. Bueno, menos mal que hay resiliencia, hay una forma de revertir las cosas. Pero ¿por qué? ¿Y por qué todo lo que aparece en los medios de comunicación tiene que ver con esas cosas espectacularmente horrendas? El lado oscuro del ser humano, ahí está en la noticia. ¿Saben cuántas comunidades hay en el mundo preocupadas por el caos climático, medioambiental, o preocupados por la dignidad de tanta gente vejada por este sistema satánico? Muchas, muchísimas. En esas está actuando el Espíritu de Dios. ¿Qué haces con tu creatividad? ¿Dónde está puesta tu creatividad? ¿Dónde está puesta? ¿Para construir qué en la vida de los demás? El Espíritu de Dios es profundamente creador. ¿Dónde está creando vida? ¿Dónde está renovando la vida? ¿Dónde está? Véalo. Y vivir en el Espíritu es aprender a estar ahí y poner nuestra creatividad al servicio de la acción
del Dios trabajador, obrero, invisible, activo, anónimo. Dios, en su espíritu, es espíritu conciliador y es espíritu reconciliador. ¿Lo quieren ver? Véanlo ahí. Si no lo ven e insisten y se dan cuenta que siguen sin verlo, es que mírate al espejo y date cuenta cuán estás endurecido en los caminos propios de reconciliación contigo mismo y los demás. Porque esa es la ceguera que no te deja ver al espíritu activo, conciliador y reconciliador en el mundo. Reconcilia a seres humanos para vivir una nueva realidad de comunidad, de hermandad, de estar juntos en función del bien, del amor, de construir paz entre los demás. Pero estamos tan sordos por el exagerado individualismo en el que hoy vivimos, que solo caminamos mirándonos al espejo. Entonces, no podemos ni ver y no podemos ni oír a ese Dios activo, a ese Cristo resucitado, trabajador invisible, en todos esos espacios que nuestro egocentrismo e individualismo nos niega y no nos permite ni oír, ni ver, ni vernos, por lo tanto, allí involucrados. Para vivir en el Espíritu de Dios, hay que saber respirar. ¿Cómo respiramos nosotros? A 1000 por hora. Parecemos perros a huesos. ¿Ah? Nos levantamos así y nos quedamos dormidos así. Ay, no, vamos, mete la pastilla. No, está bien, la pastilla a veces es necesaria para poder dormir. No sabemos respirar. ¿Qué es el Espíritu de Dios? El respiro de Dios, el viento de Dios que entra en nosotros, que nos habita y que nos impulsa a vivir en armonía. ¿Qué es orar? Orar es aprender a respirar. Orar es estar en silencio absoluto, ver en la respiración las formas maravillosas en que Dios nos habita. Él está en nosotros. Déjenlo vivir su vida en nosotros. Vivamos nosotros la vida de Él que nos habita. Pero vivimos a un compás de vida enfermante. No tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo para detenernos. Vivimos estresados. Eso tiene que ver con vivir en la carne. Fuera de sí. Una máquina de producción. No hay tiempo para respirar. Menos para orar. Bueno, sí, la oración en ese estilo de vida es dame, 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 dame. La oración en este otro estilo de vida es vuelvo a la quietud y el silencio para reencontrarme contigo y encontrar los caminos por los cuales tú, Dios y Espíritu Santo, quieres que yo camine, viva, transite. Y a lo mejor me da la locura, entre comillas, porque el Espíritu Santo hace lo que quiere. Y voy y me encadeno un 1 de mayo para que se acaben las 15 horas de explotación, porque ahí en eso que se encadenaron había un pastor evangélico. ¿Qué le habrá dado a ese loco? A lo mejor no le dio nada, se puso a orar, pues. ¿Por dónde estás, Señor, para que las cosas cambien? Bueno, y se fue a encadenar junto con los otros ahí, el 1 de mayo. O un Esteban,
No, Esteban, Felipe, perdón. O un Felipe. Oye, el Espíritu Santo te seleccionó para que esté aquí alimentada. Usted se preocupa de que las viudas, la Olguita, tenga lo necesario para comer y así las otras, no haya pelea entre ellas. No porque sean peleadores, sino porque eran de dos círculos, raza distinta, digamos. ¿Se acuerdan en el tiempo de la supuesta elección de los diáconos? Entonces ya, los apóstoles, ya, es Felipe. Pero al rato, fueron a buscar a Felipe y Felipe no estaba ahí. No estaba ahí. Y yo, ¿qué te pasó? No, andaba por allá porque el Espíritu le dijo que se fuera para allá y en ese irse para allá se encuentra con un transexual. Que se había hecho eunuco por mutuo propio para evangelizarlo. ¡Qué horror! Está loco este Felipe. Dejarse guiar por el Espíritu es vivir la locura del reino de Dios. Es vivir esa dimensión en donde nos quiebra todos los esquemas y nos reencontramos con todos los seres humanos, todos, sin ningún tipo de exclusión. Bueno, yo traía una lámina, pero el Espíritu me dijo que me fuera por otro lado. Pero mire, hagamos esta letanía. Este sea el camino hacia Pentecostés, para que celebremos Pentecostés. Y hablemos en lengua, pero en lenguas con traductor. Y si esa lengua que habla y el traductor dice que son puras lesetas, ándate a hablar otra parte. Lenguas de amor, lenguas que edifican, lenguas que dan paz. Líbranos de nuestras falsas creencias, esa tontera de que el cuerpo y el espíritu, uno va para allá y otro para acá. Mire, la palabra eros, ya no le gustó. Ay, eros, uy, ¿qué es eso? Eso es pecado. No, hay un eros en el espíritu y hay un eros en la carne. ¿Qué quiere decir? Un eros perdido, entregado a actitudes absolutamente ajenas a Dios, y un eros positivo de cara a Dios, donde se disfruta la vida, se disfruta el cuerpo en la dimensión del espíritu. O sea, no hay ese dualismo. Sáquense de la cabeza. Ojalá pudiésemos hacernos una operación y sacarlo, porque nos ha hecho muchísimo daño. Entonces, líbranos de nuestras falsas creencias y vuélvenos a la fe que es fuego íntimo para reavivar la vida. ¿Qué es el fuego del Espíritu? Eso vamos a hablar en Pentecostés. Le vamos a pedir aquí a nuestro guía espiritual que hable de qué es el fuego. El fuego purifica. ¿Y purifica para qué? Para reavivar la vida. Entonces todos ustedes dicen, ven. Pero díganlo con ganas si no va a venir. A ver. Líbranos de nuestras falsas creencias y vuélvenos a la fe que es fuego íntimo para reavivar la vida. Es porfiar la olvida. Ya. Otra más. Demos. La segunda. Que nuestra religiosidad, como he dicho aquí, más Jesús, menos religión. Que nuestra religiosidad no eclipse el sol de nuestra espiritualidad. ¿Cómo que amén? Ven, Espíritu de Dios. Ya, otra más. Que nuestra comunicación o nuestras comunicaciones sean lenguas purificadoras, palabras que dan vida. Que nuestras relaciones purifiquen sus vínculos en la más profunda reconciliación. Eso. Ayúdanos a destapar nuestros oídos del voraz individualismo que nos consume. Y permite que escuchemos tu gemido en la naturaleza que reclama su restauración, en el gemido de los pobres, de los silenciados con mordaza por nuestras injusticias. Bien. En definitiva, desde este ruego, ayúdanos a saberte presente en el mundo,
mundanizado, activo, enjugando las lágrimas del dolor. Estás, Santo Espíritu, llévanos en tu viento de amor. A ver, ¿no se escucha eso? Estás, Santo Espíritu, llévanos en tu viento de amor. Porque ese ven no es un ven porque no está. Es un ven para que nosotros nos convenzamos de ir donde Él ya está. Bueno, y una cosa práctica nomás, para que la cosa sea clara. Nos preocupamos cuando dejaste de venir al parque, le dicen las palomas de la plaza al viejito. Moraleja, a quien en verdad le importas, te busca. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. En lo práctico, en lo sencillo, en lo cotidiano. Bueno, ahora sí. Amén.